¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a 55 minutos. Yo soy Yulisa Céspedes y hoy les tengo un plato fuerte para el tema del turismo, uno de los temas principales a los que se refirió el presidente de la República en su tercera rendición de cuentas. Hoy tengo el placer de que me acompañe a moderar esto Jean Suriel, una estrella de CDN. Gracias, hermano mío. Agenda climática en 55 minutos. Vio, se le puede dar 55 minutos a la agenda climática. Claro que sí, claro que sí. Eso podría funcionar. Y es muy necesario. Sí, yo tengo unas vacaciones pendientes, eso podría, vamos a hablarlo. Muy interesante, muy interesante. Estoy disponible. Está disponible. Para este programa, tanto para Jean Suriel y para mí, es un placer recibir a Bienvenido Santana Ferreras, encargado de ordenamiento de recursos costeros en el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, especialista en gestión costera. Yo espero que su salario sea tan grande como ese nombre, como ese cargo, ¿verdad que sí? Bienvenido. No lo es. No lo dejémoslo hasta ahí. Y recibo por Zoom a Lisette Gil, que es consultora de CEPAL para diseño de plan de monitoreo e indicadores aplicados a destinos turísticos en República Dominicana. Buenas noches, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Perfecto. Y tengo también a Enrique de Marchena, expresidente de Azonahores, un abogado destacado de la República Dominicana, pero hoy está para hablar solo de turismo. Buenas noches, Yulisa y Jean. Y lo dejo de último porque es la figura con el cargo más alto que tenemos aquí, el jefe del cambio climático, el señor Max Puig, vicepresidente del Consejo Nacional para la Atención al Cambio Climático. No debe de, metieron presa a Greta Thunberg, por cierto, a usted le debe de interesar. No tenemos algo similar en República Dominicana, ¿verdad que no? Bueno, con las características de ella, no. No. No, con las características de ellos, pero hay mucha gente sensibilizada, mucha gente preocupada por el desafío del cambio climático. Pero en los extremos todo es malo, ¿verdad que sí? Bueno, en todo. Incluido el cambio climático. En todo, en todo. Hoy nosotros hablamos justamente de los desafíos, el turismo resiliente, impactos climáticos al turismo, amenazas y acciones sobre esta amenaza a propósito de la importancia económica que tiene el turismo para la República Dominicana. Se habla ya de más de 7 millones de visitantes que gastan en República Dominicana y eso se transparenta en un equilibrio, en un gran aporte económico para el país. Bienvenidos a todos. Creo que Jean Suriel debe darle la palabra a Max Puig. Claro que sí, y es muy atinado darle la palabra al doctor Max Puig, porque hace no más de 2 semanas que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, había advertido a nivel internacional sobre el peligro que corren muchos países por el aumento del nivel del mar, provocado principalmente por el cambio climático. ¿República Dominicana está entre esos países? Está entre esos países, están muchos otros países. Hay 39 países en el mundo que son islas-estados. Uno de ellos, que es el caso nuestro, la Española, donde hay 2 estados, pero si no hay otros 37 estados que son islas y que están particularmente amenazados por el cambio climático. Algunos de ellos son muy pequeños, uno que otro está llamado a desaparecer incluso por la elevación del nivel del mar. Nuestra amenaza no viene en el sentido de que la isla nuestra vaya a quedar sumergida de ninguna manera, es una isla de altas elevaciones, pero junto a Uruguay, República Dominicana es el país hispanoamericano que más población tiene a 10 kilómetros de las costas. Es decir, y además la columna vertebral de nuestra economía es el turismo. Entonces sí, estamos muy amenazados porque la elevación del nivel del mar, entre otros factores vinculados al cambio climático, sí puede afectarnos directamente en términos de la economía, en términos de la población. Le pregunto al señor Bienvenido Santana Ferreras, a propósito de que su función es trabajar con el ordenamiento de los recursos costeros. ¿Cómo está República Dominicana en cuanto a la protección de las costas? El cambio climático, la Oficina de Cambio Climático presentó un informe que nosotros hicimos público también a través de CDN, de que en algunos años, entre 50 años y 100 años, ¿verdad, Max? Sí. República Dominicana va a perder territorio importante, inclusive Samaná dejará de ser
parte de la República Dominicana para convertirse como en la isla Saona, en un territorio aparte, sin bandera, pero un territorio aparte. ¿Cómo estamos en ese renglón? Se habla de protección, se están tomando medidas, estamos viviendo, poniendo los ojos en el futuro de los recursos costeros del país. Sí, podemos decir que nosotros nos encargamos de la gestión en el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, y aquí este tema de la gestión está estructurado a través de los programas que realizamos, ¿no? Seguimiento, por ejemplo, a los proyectos de desarrollo, a las solicitudes de proyectos de desarrollo. Pero en un primer punto, nosotros nos encargamos de elaborar una línea base de conocimiento de los ecosistemas costeros y marinos, una base ambiental que nos permite tomar decisiones ante esas solicitudes, ¿no? Y esas son evaluaciones, están programadas para realizarse cada año en diferentes zonas del país, a nivel provincial, por ejemplo, y aquí tenemos esa base de información. Es decir, que el ecosistema costero y marino para nosotros es la unidad de gestión principal. Entonces valoramos eso, tenemos conocimiento sobre ello, ¿no? Proyectos para evaluarlos, para establecer la condición ambiental, ¿no? Y así nos preparamos para dar respuesta a los diferentes intervenciones que se puedan hacer en el área turística. Para nosotros la zona costero marina es estratégica desde el punto de vista de que... Bueno, el turismo va a depender mucho, o depende mucho de la zona costera. Correcto. Entonces, ahí las demandas mayores del país vienen a la zona costero marina. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa base de conocimiento que nos permitan en un momento dado tomar decisiones apropiadas. Pero a la vez reconocemos que los impactos tanto del cambio climático como del uso de la zona costera vienen dándose en estos ecosistemas. Entonces, por eso mantenemos programas. Por ejemplo, nos adaptamos, ¿no? Programas que tienden a contribuir a la adaptación desde el punto de vista del cambio climático, programas de restauración, por ejemplo, la restauración de manglares, restauración de arrecifes de coral. Promovemos esto a nivel con integración de otras instituciones, el sector privado y las ONG y el sector público mantiene estos programas. Por ejemplo, un ejemplo importante, nosotros tenemos el manejo de viveros a nivel nacional en la producción de plantas costeras, ¿no? Que en esas evaluaciones nos permiten identificar las áreas críticas donde hay más deterioro, y entonces ahí planteamos la reforestación, la restauración. Quizá una de las limitantes, lo mismo en los arrecifes de coral, que es uno de los ecosistemas más importantes para el sostenimiento del turismo aquí de costa, ¿no? Y sabemos que hay un impacto importante, hay un porcentaje alto de corales afectados y muertos, muchos. Entonces, hemos planteado y promovemos en las instituciones la restauración de estos espacios, ¿no? Entonces, así abordamos. Una de las limitantes que podemos tener es el tema financiero, cómo nosotros financiamos las acciones para mejorar la posición de los recursos naturales en torno al desarrollo turístico. Va una pregunta ahora para el sector turístico, representado aquí por Enrique de Marchena. En los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, el sargazo se ha convertido en una gran problemática para esa industria de la que depende principalmente República Dominicana. Pero no solo es el sargazo el gran problema, también vemos, como ya lo hemos mencionado, el nivel del mar que amenaza también con llevar parte de la zona costera
Y por supuesto que el este y sureste del país es la región más afectada por tormentas y huracanes aquí en nuestro país. Entonces, ¿cómo se prepara el sector hotelero frente a esta gran problemática? Mira, lo primero es que yo estoy aquí, lo cual agradezco la invitación de ustedes dos, precisamente porque el sector turístico privado tiene plena conciencia de la importancia de la comisión que preside el doctor Max Puig y de la labor que realiza. Y el sector turístico está completamente alineado con lo que es su plan estratégico 2015-2030, que como le decía yo al doctor Puig, lamentablemente los 2 años de pandemia pues fueron 2 años perdidos. El eje número 5 de ese plan establece correctamente las acciones a tomar para el sector turístico. 2 de los sectores más importantes en la República Dominicana son precisamente 2 de los sectores más afectados por el tema del cambio climático, el sector turístico y el sector agrícola. Solamente el sector agrícola recibe 900 millones de dólares que le trae el sector turístico. Eso te dice incluso la interrelación que hay entre los dos. La primera página del día de hoy, primera página, nada mejor para este programa, la sequía que sufre la República Dominicana en este momento y obviamente cómo nos está afectando y cómo potencialmente nos puede afectar en esos 2 sectores. Entonces, lo que te quería decir en una primera parte es que yo no soy más que el reflejo del compromiso que tiene el sector turístico con el tema del cambio climático. ¿Cómo se refleja eso? Se refleja en las acciones que ha tomado el sector privado, porque le afecta directamente con el tema del sargazo. Lamentablemente es un tema exógeno que todavía a la fecha no se ha encontrado forma alguna. Tú tienes forma de paliarlo, pero es inevitable. O sea que es algo que estamos sufriendo y que afecta a la mayoría de las islas en el Caribe. Lo que hemos encontrado son formas de paliarlo. Otro tema, como ustedes decían, era el tema costero. O sea, le comentaba yo a los 2 ilustres compañeros de la noche de hoy que yo me había quedado muy sorprendido con la erosión que había en lo que llaman Punta Bonita, en Playa Bonita, en Samaná. La erosión causada no solamente en la playa, sino en todo el área costera. Y que consultaba a un ingeniero y me decía, Enrique, lamentablemente ha habido un mal uso de toda la franja marina y cuando tú haces ese grado de afectación, lo que se traduce es en eso, en erosión de arena y erosión de la playa, lo cual afecta, impacta, vamos a decir que a los nacionales y los extranjeros que usan las playas dominicanas. Y quisiera cerrarte diciéndote que el tema del agua, por cierto, que creo que es el año del agua, el 2023, es un tema de extrema importancia para el país. Volvemos al tema de la sequía y que lo que yo creo que nosotros debemos apuntar es a un trabajo conjunto, sector público, sector privado. En este gobierno, de manera correcta, las alianzas público-privadas han sido ejemplo de éxito, empezando por el sector turístico, siguiendo con el sector zona franca y con otros sectores de la economía nacional. Y yo creo que lo que se impone con el tema del cambio climático es una alianza público-privada con un compromiso de ambos, porque lo que nosotros potencialmente podemos ver con temas como la sequía es que si seguimos desarrollando el país, si seguimos construyendo y no hay sostenibilidad, si tú no tienes un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, en un momento dado tendremos problemas. Entonces, lo que decía Yulisa, que son voces premonitorias, lo que tenemos que hacer es atacar los problemas para que eso no ocurra. Y principalmente es una cuestión de adaptarnos a lo que pueda venir en los próximos años, porque cada vez los indicadores que presentan los organismos especializados de cambio climático, por ejemplo como el IPCC, que el doctor lo conoce muy bien, es para
para poder establecer un plan a futuro entre el sector privado y el sector público para adaptarnos al cambio climático y a sus consecuencias también. Pero para poder tener, digamos que una mirada hacia el futuro, poder hablar, como decía el señor Marchena, de mejorar situaciones, tenemos que tener un diagnóstico actual, a futuro, saber cuáles son las causas además. El Comité de Cambio Climático trabaja de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros entendemos, con el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles cosas se están haciendo? Yulisa, justamente lo que está señalando es sumamente importante. Ya se ha establecido, sin lugar a duda, que el cambio climático es el resultado de la acción humana. Y esta conclusión se ha llegado a partir de estudios científicos, y esos estudios se han realizado fundamentalmente por el Grupo Intergubernamental de Estudios sobre el Cambio Climático, que lleva por sigla IPCC, por sus siglas en inglés. Todos los estudios concluyen que el cambio climático es producto fundamentalmente de la combustión de los combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles, porque esto genera que el producto de esa combustión se generen gases, fundamentalmente el carbono, y esto hace que se eleven las temperaturas, se está produciendo un calentamiento global en el planeta. Esto ha cambiado el metabolismo del planeta, los equilibrios, y esos equilibrios están produciendo cambios fundamentales en todos los terrenos, pero particularmente en las aguas. Se deshielan los polos, se derriten los glaciares, se calientan los mares, y esto hace que fenómenos naturales, como son los fenómenos atmosféricos extremos, sean cada vez más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles. Hay países entonces más afectados, República Dominicana está entre ellos. Estamos entre los 10 o 12 primeros lugares como países vulnerables. Pero aún dentro de los países vulnerables como el nuestro, hay zonas que son más vulnerables. Hay provincias, 13 provincias que son consideradas de alto riesgo o muy alto riesgo, de alta vulnerabilidad. Y entonces ya se sabe que el desafío es real, se trata de lograr desarrollar acciones concertadas para enfrentarlo. Y ahí viene el tema del Consejo. ¿Qué es el Consejo? El Consejo, como su nombre lo indica, está integrado por diversos actores. Y entre esos actores, el principal es el presidente de la República, que es el presidente del Consejo. El secretario del Consejo es el ministro de Medio Ambiente, pero también forman parte de esta entidad el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el gobernador del Banco Central, los ministros de Agricultura, de Industria, de Energía y Minas y de Turismo, el ministro de Obras Públicas, en fin. El gobierno entero. Bueno, si no está el gobierno, una representación significativa. Ahora, ¿por qué? Porque el cambio climático no es algo particular, es algo que nos toca, que toca a todos los sectores. Y no puede ser encarado desde una perspectiva particular, sectorial, específica. Este problema el cambio climático tiene que ver con las enfermedades, porque el cambio del clima hace que se desarrollen vectores, como es el caso de la Aedes aegypti, del mosquito, que ahora está en más lugares, y por eso el dengue se ha extendido a más países. Esto toca a la agricultura, porque los fenómenos atmosféricos como inundaciones y sequías son más frecuentes. Entonces, esto hay que no solamente estudiarlo de conjunto, sino articular las acciones. Entonces, el Consejo ha sido creado para esto. Y todos tienen un papel, es decir, un papel fundamental. Turismo es fundamental, economía es fundamental, medio ambiente es fundamental, pero hay que articularlos. Entonces, la política nacional para el medio ambiente se establece a través del Consejo. Y en este caso, en cuanto al tema que nos ocupa, estamos hablando de, como decía yo hace un momento, del turismo, que es la columna vertebral de la economía dominicana. Si el turismo se ve afectado, todo el país se ve afectado. Y las interconexiones son múltiples. Pongo un ejemplo. ¿Qué afecta? ¿Cuáles son los fenómenos que pueden afectar el turismo desde esta perspectiva? Bueno, los fenómenos extremos, como decía yo hace un momento, la erosión,
de las playas, la elevación del nivel del mar. Ahora, eso está relacionado con diferentes actividades, diferentes ministerios. ¿Por qué? El tratamiento de los desechos sólidos en todos los municipios del país. Hay 158 municipios. No hemos logrado hasta ahora que ninguno de esos municipios le dé un tratamiento adecuado al tema de los desechos sólidos. Eso contamina lo que se llaman las aguas blancas, ¿verdad? La de los ríos. Pero la contaminación de las aguas blancas produce la afectación de las aguas azules, de los mares. Cuando llegan aguas contaminadas al mar, esto destruye los corales. Si los corales se ven destruidos, se ven afectadas las playas, porque los corales son una barrera natural que las protege. Si aparte de eso hay otras acciones humanas, por ejemplo, se afectan los manglares, aparte de ser afectados los corales, vamos a decir, la base del turismo dominicano, que es de sol y playa, se va a ver afectada. Entonces, todo está interrelacionado. De ahí la importancia de trabajar juntos, de ahí la importancia de que medio ambiente juegue su papel, que economía juegue su papel, en fin, que todas las instancias públicas jueguen su papel de manera coordinada. Y no solamente a nivel de gobierno central, sino a nivel de los gobiernos locales. Y fundamentalmente, como decía el buen amigo Enrique hace un momento, el sector privado. Es decir, que en este caso tiene una responsabilidad y un interés de primer orden. Y qué bueno que esa responsabilidad se manifiesta y se está trabajando de manera concertada. Tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve. Al regreso, a propósito de que se puede, de que hay que tener estudios a la mano que sean reales, que además establezcan una radiografía concreta de cuál es la situación por la que pasa un país y cuáles son los efectos que está viviendo por el cambio climático. Nuestra invitada que está en Zoom, Lisette Gil, que es consultora de la CEPAL para el plan de monitoreo y diseño, ella nos va a contar de un caso que ellos han manejado, que podemos nosotros verlo como un ejemplo positivo de que también es posible, si se trabaja a tiempo, tener resultados positivos en un tiempo correcto. Ya venimos.